Capítulo 11. La llamada de África. Las lluvias han llegado a las llanuras del Serengeti. Las praderas, antes doradas, han cambiado su color. El suelo volcánico, rico en nutrientes, produce nuevos brotes verdes apenas una hora después de la caída de las primeras gotas de agua. Con tal profusión de comida, las manadas de herbívoros cobran nueva vitalidad. Más de 1,5 millones de ñúes concluyen su larga migración que comenzó 3 meses atrás en los bosques de Masai Mara. En la pradera parece haber una celebración de la vida. Todos los animales se muestran excitados y hay una notable actividad entre ellos. Ahora, a principios del mes de enero, el ciclo anual de su migración llega a su fin. Es el momento en el que nuevos ñúes vendrán al mundo a renovar las manadas. Junto con los ñúes, antílopes y cebras se unen a la larga marcha. También entre ellos el mayor número de crías vendrá al mundo en esta época, cuando el alimento es muy abundante. Durante esta primavera del Serengeti, las crías de los herbívoros son numerosas y es frecuente verlas correteando entre sus padres. Son las presas más fáciles para los depredadores y no es raro, por tanto, que también para ellos sea esta una época de abundancia. Desde lo alto de un kopje, una de las islas graníticas de las llanuras, una pareja de guepardos otea el horizonte. Las cebras son presas demasiado voluminosas y fuertes para ellos, pero a falta de las gráciles gacelas Thompson, uno de los guepardos intenta probar suerte con ellas. Con un poco de fortuna, tal vez pueda alcanzar a alguna de las crías del grupo. Con paso decidido, el guepardo se acerca a las cebras. Su moteada piel, que entre el pasto seco lo hacía invisible un mes atrás, destaca ahora sobre el verde como una bandera que avisa del peligro. Su sigilosa marcha es rápidamente detectada por los vigías de la manada de cebras y un grupo de machos adultos sale al encuentro del depredador, cerrándole el paso hacia las crías. El guepardo no tiene fuerza suficiente para matar a tan formidables guardianes y estos vacilan ante la piel moteada que tanto les recuerda al más poderoso leopardo. Durante unos momentos hay una situación de prudente tensión, pero una vez más la fuerza bruta acaba imponiéndose. Para los grupos de ñúes ha llegado el momento de los nacimientos. Las hierbas recientes alcanzan en esta época su máximo contenido en minerales y nutrientes, lo que permite a las hembras producir más leche y de mayor contenido nutritivo. Grupos de hembras se juntan para parir. Entre las gestantes se puede ver a algunas con las patas delanteras de sus crías asomando. Los ñúes han esperado a que el sol caliente con fuerza para que los predadores se tumben a descansar. Entonces, a media mañana, los partos se suceden en las praderas. Cuando un nuevo ñu viene al mundo, la manada debe reconocerlo. Es importante que su olor quede grabado entre los animales de su grupo, y la primera que lo hace es la propia madre.
El siguiente paso consiste en comerse la placenta, de forma que evita el olor de la sangre que atraería a los carnívoros. Además, es un alimento que le devuelve gran cantidad de vitaminas y minerales que ha perdido durante la gestación y el parto. Tras la presentación a la familia, el pequeño ñu pasa a formar parte del grupo. Cerca del 80% de los ñúes nacen en estas fechas en el plazo de unas pocas semanas. Entre los grupos de cría es frecuente ver reuniones de carroñeros. Buitres, chacales y marabúes se agrupan cerca de las madres esperando que éstas expulsen sus placentas. Por esta razón, y siempre que sea posible, las madres la expulsarán y se alejarán con sus crías, de forma que su posible predador se entretenga con ella y les deje tiempo para huir. Son estas bolsas, repletas de líquido amniótico, las que atraen a los carroñeros que se afanan por llegar a una porción de tan suculento festín. Entre buitres, chacales de dorso plateado y marabúes, se entabla una reñida disputa, pero para los pequeños ñúes ninguno de ellos supone una seria amenaza y las manadas siguen tranquilas. Durante el momento del parto, las hembras son muy vulnerables. Aunque eligen las horas en que menos probabilidad tienen de ser atacadas, siempre puede haber algún león o hiena solitarios que se vean atraídos por la hembra postrada o la indefensa cría. Para estas ocasiones, los ñúes tienen un sistema de defensa tan efectivo como sorprendente. En caso de verse amenazadas, o si algo las asusta durante el parto, las hembras pueden cortar el proceso radicalmente y emprender la huida para continuar el alumbramiento cuando vuelven a sentirse seguras. Resulta un espectáculo alarmante, pero la cría únicamente sufre un buen susto y nace poco después con toda normalidad. Es un arma más con la que cuentan los ñúes para sobrevivir en un ecosistema donde son la presa principal de los predadores más poderosos. El pequeño ternero es muy vulnerable nada más nacer. Cuenta con las horas que le quedan hasta la puesta del sol para cobrar fuerzas. Luego, los cazadores de la sabana dejarán su descanso y buscarán las presas más fáciles. Por esta razón, las fuerzas le llegan rápidamente. Algunas crías se sostienen en pie a los 3 minutos de nacer y la mayoría lo harán a los 5. Con tan solo una semana, todas correrán a 50 kilómetros por hora. Entonces se produce una explosión de vitalidad, una celebración de la vida. Es la manifestación anual de la renovación de las manadas de ñúes en las praderas del Serengeti. Desde las infinitas planicies tanzanas, entramos en Kenia para seguir disfrutando de la fauna del este de África. Después de las grandes manadas de ungulados de las llanuras del ecosistema Mara Serengeti, la concentración más espectacular de animales se encuentra probablemente en los 7 lagos salinos del valle del Rift Kenyatta. Entre ellos, destacando por su belleza y complejidad geológica, se encuentra el lago Bogoria.
Más de 1 millón de flamencos se reúnen en las aguas poco profundas del Bogoria. En el año 1979, las aguas del lago, procedentes de las lluvias en su totalidad, subieron de nivel de forma alarmante, inundando los terrenos y las pistas adyacentes. Esta aparente catástrofe tuvo como contrapartida la llegada de gran número de flamencos que hasta entonces residían en el cercano lago Nakuru. Desde entonces sus orillas se tiñen de rosa todos los años y Bogoria se ha convertido en un centro de peregrinación para los ornitólogos de todo el mundo. A su riqueza ornitológica, el lago añade el atractivo de sus numerosos géiseres y humeantes emanaciones de aguas sulfurosas. El agua caliente de los géiseres templa las aguas del lago, dando lugar a una proliferación de algas, crustáceos y otros pequeños organismos invertebrados. Como consecuencia, las orillas se llenan de flamencos que acuden por millares a darse un festín en las aguas someras del Bogoria. No hace mucho los flamencos se concentraban en gran número en el lago Nakuru, pero la contaminación de sus aguas, provocada por los vertidos del pueblo cercano del mismo nombre, expulsaron a gran parte de las aves hacia este otro lago un poco más hacia el norte. Ahora, las aguas del Bogoria ofrecen un espectáculo incomparable. En el agua se pueden encontrar dos especies distintas de flamencos. Una de ellas, el flamenco rosado, es la mayor de las 4 especies de flamenco que hay en el mundo. La otra, con una altura que no sobrepasa los 80 centímetros, es la más pequeña y se la conoce como flamenco enano. Los flamencos enanos son mucho más numerosos. Se alimentan de algas cianofíceas que proliferan en las aguas alcalinas de la orilla, por lo que suelen formar el cinturón de aves que bordea estos lagos salados. Mientras tanto, los flamencos rosados comerán en aguas más profundas o en la desembocadura de los ríos cercanos, allí donde haya un agua menos salina, repleta de pequeños crustáceos y larvas de insecto. Unos y otros se congregan en Bogoria superando el 1 millón de individuos, una de las manifestaciones del reino animal por las que merece la pena viajar hasta tan lejos. Sureste de allí, cerca de Nairobi, la capital del país, un área de 39.206 hectáreas se ha convertido desde 1974 en el Parque Nacional Amboseli. Es un refugio de muchas de las especies más representativas del este de África, pero su fama internacional le viene dada por sus grandes manadas de elefantes. Los elefantes son una constante dentro del parque. Para el visitante son la máxima atracción y sus grupos numerosos se observan fácilmente poco después de entrar en Amboseli. Era el lugar ideal para que la expedición estudiara y filmara a estos animales y los problemas que tienen para su supervivencia. La parte oeste de Amboseli es el lecho seco de un lago. Después de las lluvias, cuando el parque vuelve a ser verde, el lago se encharca y atrae a los elefantes que disfrutan de esta húmeda tregua estacional que dura apenas un par de meses. Aunque después de las lluvias parezca un lugar frondoso y rico en vegetación, Amboseli es un árido secarral la mayor parte del año.
La sabana original ha sido alterada por los dos únicos animales capaces de cambiar e incluso destruir su hábitat natural. Uno es el hombre y el otro, este coloso de la naturaleza, el elefante. Los elefantes están alterando el paisaje de muchos de los parques donde se les protege. Como una trágica paradoja, la población total de estos paquidermos disminuye alarmantemente en todo África, mientras que en los pocos parques en que están protegidos, con una superficie equivalente al 1,5% de su área total de distribución, las poblaciones crecen tan deprisa que se convierten en un peligro para el ecosistema que les cobija. Un elefante adulto puede comer al día entre 150 y 300 kilos de materia vegetal. Su imperfecto aparato digestivo necesita una impresionante cantidad de comida para sacarle un porcentaje mínimo de rendimiento. Y una manada de elefantes puede convertirse en una gigantesca amenaza para el arbolado y el suelo. En el bosque de acacias y palmeras de Amboseli, los elefantes encuentran comida en abundancia. Entre las manadas del santuario aún se pueden encontrar animales como este, ejemplares adultos que cargan grandes y lustrosos colmillos, una imagen frecuente a principios de siglo y que hoy se ha convertido en algo insólito. Hace apenas 70 años, ingentes manadas de elefantes se extendían por gran parte del continente africano. El impresionante porte del más grande de los mamíferos terrestres atrajo hasta aquí a los cazadores de todo el mundo, y los grandes colmilludos acabaron por convertirse en un triste recuerdo. La caza por el marfil había empezado siglos atrás. Árabes y negros habían cazado paquidermos desde el principio de su historia, buscando los preciados colmillos, algunos de los cuales nos parecerían imposibles hoy en día. El tráfico del marfil continuó vivo hasta nuestros días, y hoy, cuando los elefantes están amenazados por la pérdida masiva de sus poblaciones y el tráfico de marfil ha sido prohibido por la comunidad internacional, son los furtivos los que continúan con la sangría de manadas aún dentro de los parques nacionales. En los años 70, más de la mitad de los elefantes africanos habían sido abatidos a tiros. A finales de esta época, en el este de África la pérdida se acercaba al 80% de las poblaciones y la propia mujer del presidente Kenyatta fue sorprendida traficando ilegalmente con marfil. El gobierno se sintió entonces tan avergonzado que prohibió radicalmente todo comercio que tuviera que ver con los animales salvajes y quemó en un impactante acto público todos los colmillos decomisados. Era una pública declaración de guerra contra los traficantes de marfil, el primer paso hacia la recuperación de las poblaciones de elefantes. Pero el tráfico clandestino de colmillos con destino a países asiáticos aún sigue existiendo. Muchos animales mueren por los furtivos y algunos, como este pequeño huérfano, se salvan de milagro de las balas asesinas. En el orfanato para elefantes de Daphne Sheldrick, en Nairobi, los pequeños encuentran un lugar donde curar sus heridas físicas y psicológicas. Los pequeños elefantes que han perdido de forma traumática a su familia necesitan un cuidado constante. En condiciones normales estarían vigilados por sus madres y tías de forma permanente, y en el orfanato necesitan de varios encargados que les cuiden y les enseñen conceptos tan importantes como familia y grupo para que puedan ser reintroducidos en su medio natural y sean adoptados por un grupo de elefantes algún día.
Durante los 2 primeros años de vida, los más críticos para los elefantes, se les cuidará día y noche. Los baños de barro son esenciales para ellos y hasta que aprenden a dárselos solos, sus padrastros del orfanato les ayudan y vigilan constantemente. El barro los protege del sol y compensa la falta de glándulas sudoríparas de los elefantes, conservando la piel húmeda y evitando la picadura de los insectos. Porque, pese a su tamaño y fuerza, los elefantes son animales muy delicados durante los primeros años de su vida. Poco a poco, el trauma causado por los furtivos se va superando gracias a los cuidados de Daphne y sus hombres. Los elefantitos han encontrado una nueva familia y descubren que los humanos también pueden ser buenos y cariñosos. Después de algunos meses, se les vuelve a ver alegres y confiados, disfrutando de los baños de barro y arena como lo harían bajo el cuidado de sus desaparecidas madres. A partir del primer año y hasta cumplir el segundo, se les irá sustituyendo la leche por la materia vegetal de que se alimentarán el resto de sus días. Este destete artificial será el paso previo a la readaptación de los pequeños elefantes a su medio natural. Gracias al orfanato, habrán superado una etapa muy dura de sus vidas. Los elefantes que viven bajo la protección de los parques aumentan sus poblaciones con una tasa de crecimiento anual cercana al 5%. Esto supone que las poblaciones se duplican cada 15 años y en unas áreas tan restringidas como las de los parques, las manadas de grandes paquidermos se han convertido en un problema. Unos sostienen que las poblaciones se autorregularían de forma natural al disminuir la comida del grupo, pero otros recurren a métodos tan contundentes y expeditivos como terribles. En algunos parques, los propios guardas son los encargados de controlar las poblaciones. Familias enteras son sacrificadas con armas automáticas. Cuando se dispara contra un grupo no pueden dejarse supervivientes, porque entre animales tan unidos a la familia, esto equivaldría a dejar individuos con taras psicológicas que podrían resultar muy peligrosos. Es un espectáculo terrible con el que muchos científicos no están de acuerdo. Una cuestionable ejecución por el bien del conjunto del parque que ha desatado una fuerte polémica entre los conservacionistas de todo el mundo. También a Amboseli ha llegado el problema de la superpoblación de elefantes y la sombra de las matanzas selectivas se cierne sobre sus paquidermos como una terrible amenaza. Los científicos y naturalistas debaten en la actualidad buscando alternativas desesperadamente. En un mundo en el que el elefante es una especie amenazada, cuesta creer que no seamos capaces de evitar tales sacrificios. A fin de cuentas, los hombres les hemos quitado en poco más de un siglo el 98% de un territorio en el que llevan viviendo más de 1 millón de años sin causarle deterioros irreversibles. Al norte de Amboseli, en las tierras más boscosas que baña el río Ewaso, vive una tribu cuyos orígenes les unen estrechamente con los Masái. Son los Samburu, el pueblo de las caras blancas. Los jóvenes Samburu, que han sido circuncidados hace apenas unos días, salen armados con flechas y lanzas untadas de resina para emprender una etapa que les llevará a ser moranes, los guerreros de su pueblo. Durante 2 meses, recorrerán solos las cercanías del poblado, cazando pajarillos como prueba de su habilidad con el arco y las flechas, demostrando autosuficiencia y capacidad para valerse por sí mismos.
Cuando sean moranes, habrán subido en la escala social del poblado y se adornarán con ocre rojo como símbolo de su nueva posición. Pero de momento todos los adornos que pueden ponerse serán los que procedan de su habilidad como cazadores. Los pequeños pajarillos que van cayendo abatidos sirven para completar una corona que llevan sujeta a la cabeza con unas cuerdas trenzadas. El que más aves tenga colgando de su corona demostrará que es el mejor cazador y por lo tanto el mayor merecedor del ascenso a guerrero de la tribu. La corona de pajarillo se convierte así en un motivo de presunción para los hábiles cazadores Samburu, aunque con el tiempo el siniestro adorno puede ser olido a una distancia considerable. Con la llegada de los nuevos guerreros, en el poblado Samburu se organiza una fiesta tradicional. Cantos y bailes se suceden para celebrar el triunfo de los nuevos moranes. Son momentos de alegría de una tribu con la que íbamos a convivir las siguientes semanas, porque la tribu de los Samburu era el siguiente objetivo de la ruta de los exploradores.